Quedamos entonces aquí. Por favor, antes de resolver el ejercicio nuevamente, ¿alguien falta por entrar? ¿Alguien necesita que lo llame? Carolina Revueltas, ¿está aquí? No sé si tengo que llamarla. No ha entrado. Ok, un momento. Por favor, un segundo, voy a ver si la llamo. Le estoy preguntando si necesita que la llame. ¿Quién no me escucha? Ok. Ya, ok. Ah, claro. No lo había combinado. Yanis, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, señora. Sí, señora. Ah, listo, es que la tenía ahí en espera, no había agregado la llamada ya. Ya aquí están las dos. Vale, profe, gracias. Listo. Por aquí, espere, me falta creo que alguien. Ok. Carolina ya ahorita entra. Listo. Pues vamos a continuar. Entonces les decía que todo el proceso industrial interno tiene subprocesos como el beneficio, que es el sacrificio de los animales, la transformación, la preparación solamente para los embutidos como tal, y el envasado para todos los productos, tanto la carne en sus diferentes cortes como las carnes. ¿Quién está perdida? Yo porque llegué tarde. Ok, nuevamente, ese es el ejercicio. Por favor, le agradezco aquí la llamada, la silencian, por favor, a las dos. Jainis, sí, para que la silencien. Listo. El ejercicio dice que tenemos una empresa de carnes y pollos con una línea de procesados, que son carnes frías, que se han visto afectados en sus tiempos de entrega, ¿sí? Por la crisis de coronavirus y que ellos importan un aditivo de Europa, de Europa para el proceso de estabilización, ¿sí? El proceso industrial incluye beneficio y el beneficio tiene su proceso, estaciones que son de 12 horas de reposo, 1 hora de pesaje, 2 horas de inspección, 1 hora de limpieza, 4 horas de degollamiento y separación de vísceras. Estamos hablando de una empresa que trae el ganado en pie, hace todo el proceso de sacrificio, de transformación y termina en el producto final, son productos cárnicos y de pollo, carnes frías, ¿sí? Pero también lo entregan como bandejas, por ejemplo, como de pollo con diferentes cortes o carne con diferentes cortes. ¿Listo? El proceso de beneficio y transformación. En el momento de la transformación, luego este proceso se deriva según el producto. Si quiero tener solamente cortes, o sea, una bandeja con carne en sus diferentes cortes, paso de una vez al envasado, que son 2 horas. Pero si quiero hacer carnes frías, entonces tiene un proceso de preparación de 1 hora de mezcla, 1 hora de estabilización. En este proceso de estabilización es donde veo que están los aditivos de Europa y 1 hora de embutido, 3 horas de ahumado cocido, 1 hora de enfriamiento y luego de esto sí viene el envasado, ¿sí? Tenemos que el abastecimiento de ganado en pie es cada 5 días, la importación de los aditivos es mensual, es decir, cada 30 días, y el transporte del producto final es de 3 días. Yendo ya, vamos a ordenar la información, que es lo más importante siempre para entender el problema. Tenemos entonces 2 tipos de insumo, animal en pie y los aditivos. El abastecimiento de los animales en pie es cada 5 días, ¿sí? Todo el proceso interno, tenemos que el beneficio son 20 horas, es decir, la suma de las 12 horas de reposo, 1 hora de pesaje, 12 horas de inspección, ¿sí? Son 20 horas y aquí estábamos, la transformación son 5 horas, es decir, 3 de desposte. Desposte es que le quitan los huesos. Sí, no todos tenemos las agallas para ese tipo de negocios. 2 horas de corte y clasificación. Sí, ese es el proceso de transformación. La preparación, ya viene entonces lo que es la mezcla, estabilización, embutido, ahumado, enfriamiento y envase 2 horas. Aquí tenemos entonces la suma de este proceso,
34. La cámara no sirve. ¿Sí? Recuerden que siempre para manejar los lead times vamos a manejar una misma unidad de tiempo, o días u horas. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, me hablaban de días, y todo esto en horas, lo pasamos a horas o todo a días. ¿Sí? Tenemos 34 horas. ¿Sí? 34 horas serían un día, porque pues un día tiene 24, ¿verdad? Entonces serían 4 días y 10 horas. Los 4 días incluye lo que son el abastecimiento, acá el proceso de comercialización. Es decir, tenemos un lead time de fabricación. Recuerde que la fabricación va desde el proceso industrial hasta la comercialización. Solo el proceso industrial son 34 horas, ¿verdad? Es decir, un día y 4 horas. Pero como vamos a incluir la comercialización, que eso es parte del lead time de fabricación, tenemos 4 días, ¿sí? Y 10 horas. O eso se traduce, lo pasamos todo a horas, en 106 horas, ¿sí? Y si vamos a tener en cuenta el lead time logístico, entonces tenemos que tomar en cuenta los 30 días de la importación del aditivo, ¿sí? Más los 4 días del resto del proceso. Entonces tenemos 4 días de proceso de lead time de fabricación más 30 días de aprovisionamiento, serían 34 días y 10 horas. Ese ¿Y sería... el animal en pie? ¿Y los 5 días del animal en pie no se tienen en cuenta? Muy buena pregunta. En este momento, no. ¿Y por qué no? Porque vamos a tomar el lead time más, o los tiempos más grandes. ¿Por qué? Porque tú no vas a esperar 30 días tener el aditivo para luego pedir, ahí cuando llegue el aditivo, pedir el animal en pie para que te lleguen 5 días. ¿Sí? Ya está incluido ahí, por decirlo de cierta manera. Tú vas a tomar el lead time más grande o el tiempo más amplio, porque se supone que en ese tiempo más grande abarca el aprovisionamiento de los que son más cortos. ¿Listo? Ok. Entonces, naturalmente aquí en el tiempo logístico, en estos 34 días, se sabe que por aquí, inicialmente ya hubo el abastecimiento del animal en pie. ¿Listo? Pero fue una muy buena pregunta porque suele ser confusión. ¿Sí? Esos serían los lead times en escenario normal. ¿Sí? En escenario normal. Ahora vamos al escenario actual, que incluye la demora, ¿sí? En el puerto, porque tenemos 2 meses de inspección documentaria y física, ¿sí? Entonces, el tiempo que aumenta es el lead time de logística, porque el proceso de abastecimiento se aumentó en 2 meses, ¿sí? 2 meses, ¿cuántos son en días? 60 días. ¿Ok? 60 días, y ya teníamos un mes de proceso de importación normal. 90 días, 3 meses. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos hasta ahí bien? 3 meses o 2. Es decir, ¿O el primero? tenemos un mes de aprovisionamiento, es decir, el mes que el proveedor externo, el proveedor de Europa, ocupa para producir y para enviarme. Él todo eso lo hace en un mes, pero en el puerto, por ejemplo, de Cartagena, me retienen la mercancía 2 meses más, que esa es la demora. 2 meses más para hacer toda la inspección sanitaria de vida, por ejemplo. Entonces, aquí el lead time se aumenta de 1 mes a 3 meses. Y eso entonces lo voy a sumar en el lead time logístico, porque no tomando en cuenta lo demás, supongamos que el aprovisionamiento de los insumos locales se está moviendo con normalidad, ¿sí? Que, por ejemplo, solamente el aislamiento internacional, ¿sí? Por ahora, entonces, tenemos un lead time logístico retrasado a 94 días y 10 horas, ¿sí? Eso para el punto 1. La pregunta número 2, si ven que no es tan difícil, inicialmente todo esto y no es tan difícil. Es más de análisis. Punto 2. Profe, y el paso del lead time logístico, si no hay ningún imprevisto, ¿ese paso no se hace? No, pues, por ejemplo, es muy importante siempre tener la diferencia de todos los lead times
para saber, digamos, en dónde está el error. Si yo tengo un lead time logístico de 34 días, desde mi abastecimiento hasta mi comercialización, y yo después veo que el lead time se aumenta en 94, pero por ejemplo, el lead time de fabricación es el mismo, entonces yo ya me doy cuenta dónde está fallando. Es en el proceso de abastecimiento con los proveedores. Entonces yo ya me doy cuenta qué es lo que me está fallando en la cadena logística. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pero no entiendo por qué estás haciendo, digamos que dos lead time logísticos, porque inicialmente se hace uno teniendo en cuenta lo que el proveedor de Europa demora en enviarme el pedido, pero a mí realmente para que ese producto me llegue a mí, realmente se está demorando 3 meses, entonces ¿para qué se tiene en cuenta el de los 30 días inicialmente? Ah, ok, entiendo. Porque primero tengo que mirar y comparar los escenarios. Entonces, escenario 1 es contexto normal, ¿sí? No está pasando. Cuando no hay inconveniente, claro. No hay inconveniente. Aquí todo está marchando como si fuera un relojito, ¿sí? El segundo es para ver cómo modificó la cadena logística y eso incluye al cliente final, porque al fin y al cabo, o sea, yo soy una empresa industrial que termino dando un producto final a un mercado, ¿sí? Entonces es cómo se mueve mi cadena logística y qué tengo yo a la mano para responder a estos cambios que no son míos, porque mire quién se me está demorando, el proveedor, ¿cierto? Sí. Aquí, digamos que a nivel interno, no es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad, pero como todo es una cadena y todos estamos interrelacionados, lo que suceda a mi proveedor termina afectándome a mí. Entonces, y como termina afectándome a mí, pues también las ganancias. Y al fin y al cabo en el mercado, ¿qué va a decir? No es que me está quedando mal, es quién. La ¿Sí? empresa, usted. Ahora, según el ejercicio, el punto número 2, dice, halla el costo unitario de un lote de producción, 80 cabezas de ganado. Es decir, un lote son 80 cabezas, para carnes frías y para carne bovina en corte. Entonces ya tenemos que cada subproceso tiene un costo por lote. El beneficio o sacrificio son 7.430.000 por lote. Es decir, hacer el proceso de beneficio, 80 cabezas de ganado me cuesta 7.430.000. ¿Listo? Así es la transformación, la preparación y el envasado. Aquí ya lo tomemos por su proceso. Vamos a hallar el costo total unitario de un lote de producción. ¿Sí? ¿Podría mostrar de dónde está leyendo eso, como para que sea más fácil entender lo que va a hacer ahora? O sea, ¿de dónde lo está leyendo? Aquí, La pregunta. en el ejercicio. ¿Listo? Sí, señora. ¿Sí? En la pantalla no se está mostrando, profe, solamente se está mostrando el O sea, Excel. usted lee, pero yo no veo de dónde está leyendo. Ah, espérame. Déjame ver si estoy compartiendo pantalla. Yo tampoco. Ay, hola, Wilson. Wilson. Ya ¿Cómo está? entiendo, si no te voy a compartir la pantalla. Si Bien, no, bien, mami, bien. Me alegra Ahora ver. sí, ahora sí. Gracias. Para comprender lo que va a hacer ahora. gracias, sí, es muy Eso. importante. Entonces les decía, el segundo punto es halla el costo total unitario de un lote de producción. Un lote serían 80 cabezas de ganado para carnes frías y carne bovina en corte. Entonces ya aquí tenemos los costos de cada subproceso. El beneficio como tal tiene un costo de 7.430.000. Significa que sacrificar 80 cabezas de ganado, solo sacrificarlas, es decir, el beneficio, tiene un costo de 7.430.000 pesos. ¿Listo? Y hasta ahí cada subproceso. La transformación tiene un costo, transformar 80 cabezas de ganado, ¿sí? Un costo de 4 millones, preparar 80 cabezas de ganado tiene un costo de 8, y envasarlas, pues, me perdonan la expresión, pero es el nombre de los procesos, 3.098.000, ¿sí? O sea que se va a hacer el costo unitario por cada proceso. Sí, vamos a hallar el costo unitario por cada proceso. Entonces, aquí, déjenme hacer por aquí, no se puede. Tenemos entonces los costos por lote, ¿sí?
Las carnes frías, estos son los costos de todos los procesos como tal. Sacrificio o beneficio, transformación, preparación y envase. Recuerden que depende, hay un punto donde bifurcan, hay un punto que los dos productos no tienen el mismo proceso. Las carnes frías tienen el proceso completo y los cortes de carne no tienen preparación, entonces no incluye lo que es la preparación. Aquí tenemos entonces que para producir un lote de carnes frías necesitamos sacrificio, transformación, preparación y posteriormente envase. Eso me da una suma, sí, vamos a hacerla. Estos procesos, 22.889.600 por lote. Por lote. Aquí ignoren un momentico. Ya lo veo. Es decir, todo el proceso, todo el lote, 80 cabezas de ganado, todo el proceso me cuesta 22 millones de pesos aproximadamente. ¿Listo? Y cada cabeza 286, 120. Y cada cabeza ya es dividido el costo de producción por la unidad de la unidad, ¿sí? ¿Cuántos tenga cada lote? ¿Me están haciendo entender? Sí. No es tan difícil. Más bien, o sea, es que de pronto el ejercicio asusta, pero si ustedes se dan cuenta, es de organizar la información. Vamos por el corte de las diferentes carnes. Eso solamente tenemos proceso de beneficio, transformación y envase. Entonces tenemos un proceso mucho más económico y lo vamos a dividir, ¿sí? El costo dividido en el número de cabezas. ¿Sí? Tenemos un costo total unitario por cabeza para carnes frías, 286.120.000 pesos. Es decir, procesar una vaca desde el beneficio hasta lo último, hasta entregarlo, perdón, hasta envasarlo, aquí no incluye hasta envasarlo me cuesta 286.000 pesos. ¿Sí? Luego vamos a hacer un análisis más bien de la ganancia, porque aquí esto es lo que me cuesta toda una vaca, ¿verdad? Pero una vaca me produce, por ejemplo, 332,5 kilogramos por cabeza. Y yo lo vendo por kilos o por libras, ¿sí? Luego vamos a hacer el ejercicio de la ganancia, pero pues para efectos ahorita del ejercicio, no para no confundir. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Señora. Sí, vamos bien hasta ahí. Señora. Espérame, aquí tenía el punto anterior, otro punto. Era punto A, B y C. Ya hicimos donde dice identifique los lead times normales. Establecimos el aumento del lead de fabricación y logístico con las nuevas demoras. Y vamos a reflexionar cómo afrontar el desabastecimiento inicial de aditivos. ¿Sí? Vamos a ver aquí, arriba. Primero es importante saber si hay desabastecimiento o no. Así como a nivel lógico podríamos decir si lo hay, ¿por qué? Porque un aditivo que yo espero normalmente cada 30 días, ahora no me va a llegar cada 30 días, sino cada 3 meses. ¿Sí? Entonces, si yo hoy digamos, si hace un mes, vamos a decir 25 de febrero del 2020. Si el 25 de febrero yo había hecho un pedido de aditivos para 30 días, porque lo ideal en los inventarios es tener lo necesario, ¿no? Ni más ni menos. O un rango, pues, por lo menos no tan alto, porque entre más inventarios, más costos de almacenamiento, ¿no? Entonces, lo normal o lo lógico es que si yo tengo una cadena de abastecimiento que me dice que cada 30 días me proveen aditivos, yo suelo pedir
cada 30 días abastecimiento para esos 30 días. Es decir, hoy me llegan y me alcanzan para 30 días de proceso. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Ajá. Entonces podemos pensar que yo hace un mes, para saber si hay desabastecimiento o no, yo hace un mes hice un pedido que esperaba que me llegara hoy y que me alcanzara para los próximos 30 días. ¿Sí? En esos 30 días, ¿yo Me toca salir. cuántas veces puedo hacer el proceso? ¿Sí? Aquí me aparece como 4 veces y piquito. ¿Sí? Por favor, alguien allí, piloso, que me haga esa conversión. Y mi proceso es de 4 días más 10 horas, es decir, 4 días y medio. En 30 días, ¿cuántas veces hace el proceso? Porque pues aquí lo tengo es para visualmente, pero no está en números exactos. ¿Cómo es la pregunta, profe? Bueno. Si tengo un abastecimiento de 30 días, es decir, en 30 días tengo insumos para 30 días, ¿cuántas veces alcanzo a hacer un proceso de 4 días y 10 horas? O sea, 4 días y medio. Eso es básicamente, bueno, traten de desarrollarlo y ya les digo. Lo que quieres saber. 6.6 veces. ¿Cómo? 6.6 veces. 6.7 me da a mí. Sí. 66. 6.7, ¿verdad? 6.7. 6.7. Sino que aquí en la imagen, pues obviamente no coloqué 30 Tenía que ser cuadrículas. Alejandra. Sí, es que aquí en la imagen no coloqué 30 cuadrículas, pero vamos a colocarlas. Le ganaron, Wilson, le ganaron. ¿Sí? No vuelvo a comer carne. Entonces, si se dan cuenta, lo lógico es que yo como empresa pida cada 30 días aditivos que me alcancen pues para el mes que me duran y que dura el proceso de abastecimiento cada vez la cadena, ¿cierto? Entonces, yo alcanzo a hacer el proceso 6 veces. Sí, por aquí. Bueno, es que no lo puse todo. Vamos a colocarlo más. Y así como medio la loca. Llevan 4, 5 y 6. Entonces, quitamos esto acá. Y si yo alcanzo a hacer el proceso 6 veces y me llegó aditivos para un mes, pero esta vez, este mes resulta que el pedido siguiente me va a demorar 3 meses y yo pedí para un mes. Significa que como mínimo me voy a quedar, me voy a quedar más tiempo y los procesos me van a quedar cortos. ¿Por qué? Porque recuerden que el de las carnes necesita el aditivo